Muy buenas noches, tengan todos ustedes buen inicio de semana. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho a lo largo ya de muchos meses, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco mucho que nos facilite su Facebook para llegar a más profesionales de la salud. Hoy, como siempre, nos ven de prácticamente todo el país, Perú también, y veo también conectados, sí, prácticamente todo el país, como siempre no me han enviado el reporte de dónde más. Sí, está también desde Colombia. Un saludo a Diana. Muchas gracias por conectarse. Yo les recuerdo que si usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado o es presidente de un colegio de médicos, no duden en contactarnos. Si requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Solamente tiene que solicitarlo en un correo electrónico el nombre de la charla, para quién va dirigido, para qué fecha, para qué hora, y con mucho gusto la agendamos sin ningún costo para usted en tiempos de pandemia, ya sea virtual o presencial. Solamente tiene que enviar este correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. Yo les recuerdo que esta plática quedará grabada para todos ustedes y podrán volverla a ver en YouTube. Solamente entran al canal de YouTube de Medical Legal Center y buscan. Recuerden que todos los lunes como hoy es teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El martes un podcast con un tema relacionado de salud, lo que haya ocurrido en la semana. El miércoles la masterclass de Medical Legal Center, un médico invitado. Y por supuesto, de lunes a viernes, La Voz del Residente. Es un programa desarrollado también a esta misma hora, solamente para médicos residentes, con la finalidad de generar comunidad médica entre los residentes de toda América Latina. El lunes de la especialidad de anestesiología y otorrinolaringología, el martes de pediatría y de ginecobstetricia, el miércoles de medicina interna y urgencias, el jueves de ortopedia y oftalmología y el viernes solamente de cirugía general. Estos se transmiten de manera simultánea por especialidad, solamente es una especialidad. Yo les recuerdo que pueden seguir nuestros programas, el programa de la siguiente semana y así sucesivamente, porque hay médicos que me contactan para ver qué plática o qué sesión vamos a tener cada día. Lo pueden checar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en Medical Legal Center o la voz del residente. También quiero recordarles que nuestro invitado, al terminar la sesión, pueden formular todas las preguntas que crean oportunas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el de chat. Me sigo encontrando al final de la sesión todavía muy buenas preguntas que no elaboro porque no están elaboradas en preguntas y respuestas, sino en el chat, y solamente elaboro las que están en preguntas y respuestas. En el chat nos saludamos, etcétera, pero solamente elaboro las de preguntas y respuestas. Antes de presentar a nuestro invitado, en Medical Legal Center tenemos un compromiso vital con la comunidad médica. Entre ellos tenemos un compromiso después de los acontecimientos ocurridos en Jalisco, muy cercano a Zacatecas, donde el doctor Luis Fernando, un médico que estaba haciendo su servicio social, del egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue acribillado. Asimismo, el caso del doctor Irán de Tapachula y posteriormente el caso del doctor Javid Curi en Guerrero. Los tres casos que fueron motivos lamentables de asesinatos de médicos con motivo de su profesión, es algo que la comunidad médica no puede aceptar, no puede tolerar, y lo menos que podemos hacer en compromiso con la comunidad médica es recordar este acontecimiento en cada uno de nuestros programas, hasta en tanto la autoridad haga lo correspondiente y pueda al menos detener a las personas responsables. Ahora sí me permito presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Martín Rafael Aragón. Él es especialista, es médico cirujano general, tiene especialidad, por supuesto, en cirugía general y en endoscopía gastrointestinal. Es médico adscrito al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso en Oaxaca. Es consejero de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, bueno, del 2013 al 2017,
y del Consejo Mexicano de Cirugía del 2005 al 2011. Actualmente ha sido también presidente del Consejo de Especialistas en Cirugía en el estado de Oaxaca y por supuesto un gran anfitrión. Cada vez que voy a Oaxaca nos atiende, nos lleva a las mejores tlayudas de Oaxaca, entre otras infinidad de cosas. Doctor Martín Rafael, siempre muy agradecido y gracias por aceptar. Buenas noches. Buenas noches, Abraham. Es un gusto saludarte. Bueno, yo además quiero señalar que, además de agradecer al doctor Martín, que todos nuestros invitados que aceptan estar en cada uno de nuestros programas lo hacen de manera altruista y eso tiene un valor todavía muy especial. Doctor Martín, pues sin más preámbulo, lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. De acuerdo. Ya puede compartir, sí puede compartir, ¿verdad? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfecto, nomás hay que ampliar y estamos listos. Ok. Excelente. Gracias, doctor. Ok. Espero que me estén escuchando claro. ¿Sí? Buenas noches a todos. Agradecemos la invitación por parte del grupo del licenciado Abraham Dávila para este caso clínico interesante. Esperemos que sea de su agrado. En mi concepto, el llamarle lesión benigna de la vía biliar es una forma no muy agradable de poderla como tal definir, porque no me parece que sea realmente benigna una lesión en la vía biliar, ya que implica una gran serie de eventos que se van a dar en los pacientes que sufren esta desafortunada afectación, sea en menor o en mayor intensidad como tal, finalmente llevan a una situación tras de otra que van sufriendo los pacientes. Y sin más, empezamos con el caso que nos trae. Antecedentes. Es una paciente femenino de 23 años, de muy bajos recursos económicos, cocinera, mesera, entre lo que pueda trabajar en su comunidad, antecedente de luxación congénita de cadera, soltera, sin hijos. Fue intervenida de una colecistectomía abierta el 21 de julio de este año en una unidad hospitalaria del sector salud. Su nota de alta decía colecistitis crónica litiásica agudizada, como hallazgos, vesícula biliar de paredes engrosadas, con un triángulo cístico con tejido fibroadiposo secundario a inflamación crónica. La egresaron al siguiente día y el egreso reportaba una evolución posquirúrgica sin mayores complicaciones. Sin embargo, la paciente menciona que desde el día de su alta ella notaba ya que tenía cierto grado de ojos amarillos, ictericia conjuntival, que a medida que fueron pasando los días, prácticamente a las 2 semanas del posoperatorio, era notorio la ictericia y el prurito. Como consecuencia de este tinte amarillo y de los cambios que la paciente estuvo presentando, acudió en forma inmediata a su médico, quien le comentó que su cita era la semana como tal se lo habían indicado, acudiendo a esa cita a la semana después, y su médico le comenta que lo que ella presentaba es normal como consecuencia del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, a las 3 semanas posteriores a la cirugía, la paciente por persistencia de ictericia generalizada hace que su médico, como tal, cirujano, realice ciertos exámenes de laboratorio, entre ellos la biometría hemática, el examen general de orina, pruebas funcionales hepáticas, química sanguínea, y desde la primera consulta él había insistido en que esto pudiera ser secundario a un problema de hepatitis viral, motivo por el que solicitó el perfil viral de hepatitis, y solicita un ultrasonido abdominal. Esos exámenes se realizan a la 3ª semana del posoperatorio con los siguientes hallazgos: hemoglobina de 12.4 gramos, hematocrito 35, plaquetas ligeramente elevadas 487,000 con leucocitos normales, la química sanguínea prácticamente normal, llamó la atención solo el colesterol levemente elevado 234 miligramos
y los triglicéridos 218 miligramos. La bilirrubina ligeramente elevada, curiosamente en la tercera semana, solo de 1.7 miligramos, y las transaminasas al alta, la TGO con 206 y la pirúvica en 362 unidades. El ego con proteinuria y huellas de bilirrubinas, con tendencia a una infección, leucocitos de 39 y presencia de tricomona vaginalis. Y como era de esperar, el perfil viral de hepatitis fue negativo. El ultrasonido también de esa fecha lo reportan con imagen sacular anecoica septada de 77 por 66 milímetros, compatible con biloma, un colédoco con calibre de 2.3 milímetros, sin dilatación ni ecos en su interior, y una vena porta normal. Con esto, el médico considera que no había una situación importante, sin embargo, solicita que le efectúen una prueba de laboratorio al día siguiente todavía, con una biometría hemática sin mayores cambios. El tiempo de coagulación empezaban a prolongarse un poquito, INR de 1.23, y la bilirrubina, curiosamente, de un día para otro tenía el aumento de totales de 7.2 miligramos, con un balance aproximado entre la directa y la indirecta. Las transaminasas permanecían altas, de 168 para la TGO y TGP de 337, y una fosfatasa alcalina de 789 unidades. La química sanguínea prácticamente normal, aún persistiendo obviamente la elevación del colesterol. El ultrasonido del 16 de agosto mostraba ya dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con una ectasia leve del conducto pancreático. En el hilio hepático, una imagen quística que sugiere el biloma contra una dilatación quística del colédoco. Sugiere un colédoco de 13.3 milímetros. Con estos hallazgos, la paciente acude a una revisión con otro médico en la sospecha de que ella tenía algo. Y ese médico le hace una solicitud para una CEPRE. Le realizan la CEPRE ahí cerca de la unidad de donde ya venía, en forma particular, y la reportan con los siguientes hallazgos. Compresión extrínseca que deforma el área, avanzaba con dificultad el médico. Esa CEPRE no la realicé yo, obviamente la realizó otro médico, un endoscopista de su zona. Llegó a la segunda porción duodenal, ubica la ámpula de Vater con apariencia cónica, con ostium externo sin drenaje de algún tipo, y después de varios intentos fallidos, se localiza la entrada a la ámpula, mide el colédoco de 4 milímetros, terminando distalmente 8 a 10 centímetros de manera abrupta, sin establecer continuidad con los segmentos adyacentes convencionales. Ante los hallazgos, una vez corroborado ausencia de sangrado, se procede a concluir el procedimiento, dando como diagnóstico final lesión biliar tipo E de Strasberg, compresión extrínseca del antro, probable secundaria a conexión ya conocida. Ya conocida porque tenía un examen previo que era el ultrasonido y una tomografía precisamente antes de realizarse esta CEPRE. No tenemos un reporte impreso de esa tomografía, sin embargo tenemos las siguientes imágenes. Y en las imágenes tenemos evidencia de que había una dilatación importante de la vía biliar, si se dan cuenta, con una colección perfectamente bien delimitada, tanto en las axiales como en la coronal. Si nos damos cuenta aquí en esta que avanza un poquito más lento, tenemos una colección bastante grande, bien delimitada en la zona iliar, y se notaba evidentemente la dilatación de la vía biliar intrahepática. Con estos reportes, tanto relacionado con la CEPRE, con la tomografía abdominal, el cirujano a cargo está de acuerdo en que hay una afectación de la vía biliar definitivamente, y obviamente realiza una nota de referencia para un hospital de mayor nivel.
y la describe de esta manera: femenino de 23 años de edad, quien se encuentra cursando su primer mes de posoperada de colecistectomía abierta, sintomática con prurito generalizado posterior a intervención quirúrgica, así como ictericia de piel y tegumentos, operada. Además de náuseas, se realiza laboratoriales donde se aprecia elevación de la vía biliar a expensas de la directa, superando los 7 miligramos sobre decilitro a expensas de la directa, por lo que se decide realizar ultrasonido de hígado y vías biliares, donde se reporta aparente colección a nivel del lecho quirúrgico, reportado como viloma. Se inicia manejo sintomático con antihistamínicos y ácido ursodesoxicólico sin mejoría. Le realizan CEPRE el 20 de agosto, donde se documenta lesión de vía biliar E1. Se decide referir a siguiente nivel de atención para resolución definitiva de manera urgente, anexando los resultados de la CEPRE en hoja de referencia. Esto fue el 21 de agosto. La paciente acude al Hospital de Especialidades de la ciudad y, como todos sabemos, pues muchos de los hospitales en varias partes del país estaban siendo utilizados principalmente para pacientes con COVID, y este Hospital de Especialidades no fue la excepción. La paciente no fue aceptada en el Hospital de Especialidades, acudió a la consulta privada con nosotros al día siguiente, el 22 de agosto. Nosotros intentamos hacer una nueva referencia con una nota diferente, como si fuera de consulta privada, enviándola al Hospital de Especialidades con la idea de que fuera aceptada en una paciente de bajos recursos. Sin embargo, la paciente regresó al día siguiente, nuevamente por no ser aceptada en el hospital. La paciente tenía muy bajos recursos en su momento, conocía muy poco la ciudad, inclusive le daba miedo el acudir a la Ciudad de México por desconocerla, y sobre todo por los hospitales a donde pudiera acudir, por lo que nos insistió en que se realizara dicha atención médica en esta unidad, una unidad privada. Nosotros la vimos la primera consulta el 22 de agosto con este cuadro: dolor referido a la zona dorsolumbar, sobre todo en la espalda, persistente. No había fiebre ni en los días anteriores ni en ese momento, solo escalofríos, malestar abdominal doloroso progresivo que ha estado condicionando intolerancia a la vía oral, con náusea y vómitos frecuentes postprandiales. Las evacuaciones con un poco de esfuerzo, pero normales. Su peso se mantenía estable. Seguía tomando el ácido ursodesoxicólico y analgésicos. Sus signos vitales prácticamente eran normales, solo ligera sobrepeso con un índice de masa corporal de 26.4. Era evidente la ictericia generalizada y escleral, la orofaringe sin mayores afectaciones, el tórax era normal, sin arritmias, y el abdomen se palpaba ligeramente aumentado de volumen a nivel subcostal derecho, con una masa de moderado tamaño, no bien delimitada, dolorosa la palpación, pero no había datos de irritación peritoneal. La peristalsis era normal y no había otro dato positivo a la exploración abdominal. Las extremidades con las obvias limitaciones y atrofia, dado que recuerden que era una paciente que traía ya luxación congénita de la cadera. Al ingreso en todos los hospitales estaban haciendo pruebas de COVID para la seguridad simplemente del personal. La paciente tenía una prueba para COVID negativo. Se ingresó el día 23 de agosto. La cirugía fue al día siguiente y como hallazgos transoperatorios tenemos una colestasis intrahepática severa con intensa fibrosis perihepáticas y periportal con adherencias epiploicas múltiples que rodean un gran biloma o colección biliar. Aproximadamente al drenarla eran 400 mililitros, reacción peritoneal y perihepática severa inflamatoria. El duodeno y el estómago estaban muy adheridos a la colección, el colédoco completamente seccionado, incluso estaba ausente un segmento del mismo, ligado distalmente y su porción proximal comunicando al biloma, con una apertura biliar inmediata distal a la altura de la confluencia de los hepáticos, que era el sitio de la sección. Si se dan cuenta, en la tomografía teníamos una colección muy grande que compagina con esta imagen que tenemos aquí en el transoperatorio, una colección muy bien delimitada, grande,
con una membrana, que tal vez por eso alguien sugería que podía ser un quiste de colédoco muy grande. Adherencias importantes múltiples, sin embargo, no pudo ser mantenida durante mucho tiempo esta colección y en forma pues súbita durante la disección se llega a romper, como ven ustedes ahí, y permite ver un saco, una zona cruenta muy grande, muy amplia, con muchas adherencias, mucho proceso inflamatorio importante. Ya cuando se realiza la disección y la limpieza minuciosa de toda esta zona, logramos encontrar la zona seccionada del colédoco proximal o lo que realmente correspondía al hepático común. Aquí apenas estaban libradas las salidas a las comunicaciones con el hepático izquierdo y con el hepático derecho. A través de este orificio hicimos una colangiografía, colocamos una sonda, sellamos la zona y se pinta perfectamente bien la vía biliar, obviamente dilatada, tanto la vía intrahepática y el pequeño segmento que teníamos ahí de hepático común. Se realiza una derivación biliodigestiva en su momento, una derivación en Y de Roux, se hace anastomosis término lateral en un plano con puntos de polidioxanona de 3 ceros, puntos simples, cuidando en lo más posible la permeabilidad, que estuviera permeable y con ausencia de fuga. La paciente salió del quirófano sin mayor problema, dejamos un drenaje Jackson y la evolución posoperatoria fue la siguiente. Los 2 primeros días hubo tendencia a la hipotensión arterial y la oliguria, con baja de electrolitos séricos que se fueron reponiendo. Hubo necesidad del apoyo con aminas durante los primeros 2 días y la paciente evolucionó rápidamente bien durante estos 2 días. Iniciamos incluso al tercer día líquidos por vía oral. La paciente estaba asintomática, sin dolor, prácticamente no requirió analgésicos, más que la reposición de líquidos necesarios. Ella inició una dieta licuada al 4.º día y pudo ser egresada incluso en ese 4.º día, al final del 4.º día. Se estuvo vigilando en los siguientes días en el consultorio, casi cada 2 días, por cuestiones económicas no pudo permanecer mucho tiempo hospitalizada, sin embargo su evolución fue bastante aceptable. Retiramos el drenaje Jackson hasta el 12.º día. Durante todos estos días el drenaje Jackson prácticamente solo serohemático. El diagnóstico final, si se dan cuenta, corresponde exactamente a un Strasberg-Bismuth E2, ya que estaba casi inmediatamente por debajo de la confluencia de los hepáticos. La paciente se le solicitó una tomografía de control al mes de posoperatorio y esta es la tomografía. Se dan cuenta, ya no hay una colección, no hay una dilatación de la vía biliar, es evidente únicamente en esta tomografía, si vemos la coronal, la lógica presencia de aire en el sistema biliar propio de la zona de la anastomosis biliodigestiva, no hay colecciones en la zona, la consideramos una evolución bastante aceptable. Bueno, hasta aquí el caso clínico. Espero unos 5 o 10 minutos que tenemos de tiempo, tocarles algunos puntos importantes con respecto a las lesiones iatrogénicas de la vía biliar. Creo que podría ser el término, y como lo describen muchos autores, más aceptable llamarles como lesiones iatrogénicas más que lesiones benignas de la vía biliar. Tenemos que tomar en cuenta que estas lesiones iatrogénicas pueden estar relacionadas con 2 grupos principales, las provocadas por cirugías, que entre ellas predominantemente es la colecistectomía, puede ser por trasplante hepático, otros procedimientos invasivos quirúrgicos, y las correspondientes a los grupos no quirúrgicos, que pueden ser las terapias ablativas,
como los tumores, utilizando radiofrecuencia, las biopsias hepáticas, los procedimientos invasivos tipo TIPS o las radioterapias externas. Definitivamente sigue siendo la cirugía de la vesícula biliar, la colecistectomía, la que actualmente podemos considerar que es una de las que tiene la mayor causa en la producción. Tenemos algo de historia relacionada con esto, pero por falta de tiempo contamos solo los factores de riesgo que pueden incrementar estas lesiones iatrogénicas, y entre ellas predominantemente podemos tener la anatomía o anomalías anatómicas de la vía biliar, de las que deberíamos de tener en cuenta cada que realizamos un procedimiento quirúrgico de este tipo, sea programado y principalmente cuando estamos hablando de una cirugía aguda, sobre todo por las variaciones anatómicas posibles, de tal manera que vemos que una colicistitis aguda tiende a aumentar más de 3 veces el riesgo de una lesión a la vía biliar. También es muy importante tomar en cuenta la experiencia del cirujano y el tipo de abordaje quirúrgico que se tenga que realizar. Quizá de las medidas preventivas que debemos tomar en cuenta para disminuir las posibilidades de estas lesiones es tener un equipo quirúrgico adecuado, tanto el que se someta a cirugía abierta como una laparoscópica, tener muy claro los elementos anatómicos, y estos elementos anatómicos han nacido una gran cantidad de sugerencias a lo largo de estos años, y la literatura se han descrito varios de ellos, como son las identificaciones. Todos coinciden en que hay que identificar los elementos anatómicos, y quizá una de las que actualmente tiene mejor utilidad es la vista crítica de Strasberg, independientemente de que la colangiografía transoperatoria que se utiliza desde 1932, desde que se hizo con Pablo Mirici, sigue siendo una situación que incluso actualmente todavía causa controversia. Tenemos entonces la posibilidad de poder realizar la vista crítica de Strasberg. Es simplemente para recordarles esta vista, que hay que identificar perfectamente bien la zona del infundíbulo, la entrada del cístico y la presencia de la arteria cística, tanto en una vista anterior como en una vista posterior. Estas lesiones de la vía biliar ya están bien determinadas a través de una clasificación. Bueno, se han hecho, como insisto, varias clasificaciones, y quizá una de las más utilizadas hoy en día es la modificación que hizo Strasberg de Bismuth. La A es la de goteo biliar por el conducto cístico o el lecho biliar. La B, en la cual hay una sección y oclusión de un conducto aberrante derecho. La C es una sección en goteo de un conducto aberrante derecho. La D es una lesión lateral de la vía biliar principal, aquella que no alcanza más del 25% de la circunferencia del conducto. Y la E, que es la que se subdivide en varias lesiones importantes. La E1 es la que está más allá de 2 centímetros de la confluencia, E2 si es menos de 2 centímetros de la confluencia, como es el caso que nos ocupa menos de los 2 centímetros de la confluencia. El E3, que es una sección completa sobre la confluencia de los hepáticos. La E4, obviamente, hay exposición ya y separación de los conductos hepáticos. Y la E5, que puede corresponder incluso a una sección completa o una estenosis. ¿Cuál es el manejo sugerido ante la presencia de lesiones de la vía biliar? Si afortunadamente tenemos las posibilidades de encontrar una lesión A, B o C, o incluso una D, que no rebase el más del 25% de esta circunferencia, quizá tenga nuestro paciente la posibilidad de poderse resolver a través de una CEPRE realizada por gente obviamente con experiencia, hacer una muy buena esfinterotomía y colocar una endoprótesis para ferular la zona. Sin embargo, entre B y C, recordemos que el tipo de lesiones a las que corresponde estas B o C pudieran en un momento dado tener o no una respuesta adecuada, dependiendo de qué tanto riesgo haya de que mantengan el drenaje de material biliar, que pudieran o no tener que pasar a realizarse una derivación biliodigestiva. Y definitivamente todas las
lesiones tipo E, de la 1 a la 5, definitivamente corresponden a una reparación con una derivación biliodigestiva. ¿Cuál es el algoritmo ya establecido por muchos autores? Esta es sacada del grupo del doctor Mercado, quizá una de las personas en el país o a nivel internacional que tiene una gran trayectoria y que tiene una amplia experiencia en este tipo de afectaciones. Si se sospecha una probable lesión de la vía biliar durante la cirugía y el médico cirujano realmente no tiene la experiencia, se da cuenta que tiene una afectación la vía biliar y no tiene la capacidad técnica, el tiempo, cualquier otra cosa, finalmente, que considere que no está en sus manos repararla, lo mejor que puede hacer es colocar un buen drenaje, no modificar o tratar de no hacer nada sobre la vía biliar, cerrar y derivar. Es muy común que se tenga una afectación durante la cirugía, sea evidente esta afectación de la vía biliar, y lo primero que se intenta es, si era por cirugía laparoscópica, tratar de convertirla a una cirugía abierta y colocar un drenaje. Si la idea es de colocar solo un drenaje, lo que menos tienen que hacer es convertir. Es suficiente en la cirugía laparoscópica drenar y colocar una buena, un buen drenaje como tal y derivar nuevamente a un centro de especialidad a donde puedan resolver el proceso. Si esta lesión de vía biliar fue detectada en el posoperatorio, obviamente hacer la valoración integral del paciente clínicamente, si hay dolor, si hay fiebre, si hay ictericia, si hay datos de colangitis o no hay datos de colangitis, la tríada de Charcot, etcétera. Solicitar los exámenes de laboratorio, que es obligado a las pruebas funcionales hepáticas, hacer una prueba de imagen con ultrasonido no invasivo, una tomografía trifásica, o lo que actualmente tiene elección, que es una colangioresonancia para identificar perfectamente bien la anatomía biliar. La ventaja de la trifásica, la tomografía trifásica, es que nos permite establecer la anatomía vascular. Si hay colecciones intraabdominales como tal y pudiera no estar controlada, se sugiere la colocación de los drenajes y derivar al paciente nuevamente a la zona o al tercer nivel que le correspondería. ¿Cuál es el seguimiento que se debería de hacer entonces a todos los pacientes que se hace una cirugía de este tipo? Generalmente los pacientes se hace un seguimiento laboratorial y un seguimiento por imagen. En el laboratorio vemos que cada día tendría que haber una mejoría en los valores tanto enzimáticos de las transaminasas, principalmente como de las bilirrubinas. Los tiempos de protromina tendrían que ir mejorando también. La elevación de las transaminasas y la fosfatasa con una bilirrubina normal traduce en obstrucción parcial o segmentaria del árbol biliar. Cuando la bilirrubina directa se eleva, es indispensable investigar que existiera o no una obstrucción biliar completa. Y los estudios de imagen definitivamente que nos pueden hacer la valoración en los días, semanas o meses siguientes, incluso sigue teniendo prioridad una colangioresonancia y un ultrasonido abdominal. Por cuestiones de tiempo nos vamos a adelantar un poquito a esto. ¿Cuál es el manejo sugerido en un paciente con lesión? Ya lo habíamos comentado, el seguimiento de los pacientes que tuvieron una lesión A y B. Puede hacerse un seguimiento de 2 o 3 veces al año, con clínica, con un ultrasonido, las pruebas funcionales hepáticas. Si se dejó una endoprótesis biliar, obviamente las endoprótesis, estarlas vigilando, el tipo de endoprótesis que se colocaron para ver si se tienen que hacer un recambio de las mismas. Si es un paciente que tiene cualquiera de estos 3 escenarios, como se menciona en la diapositiva, obviamente, si se detecta en un momento dado la presencia de colangitis
si esta es recurrente o no es recurrente, si hay trastornos importantes en el ultrasonido, una dilatación o no de la vía biliar, o hay sospecha o no como tal de una estenosis, pudiera en un momento dado requerir de una intervención radiológica conservadora con dilatación de la derivación o potencialmente una reoperación, o si esta definitivamente pudiera tener una estenosis con falla de todas las anteriores, se tendrá que valorar definitivamente una hepatectomía. Existe una clasificación posoperatoria que se tendría que hacer a todos los pacientes que son operados con la idea final de que nos pueda indicar si existe éxito o falla en esa reparación y saber el procedimiento a seguir de acuerdo a cada caso en particular que corresponda. Obviamente, el control de esto va a depender de las características clínicas, de los patrones bioquímicos que esto nos esté demostrando, independientemente del tipo de procedimientos invasivos que en un momento dado se tengan que realizar. Para esto se han hecho criterios de estadificación posoperatoria y uno de los criterios que más utilizan son los de McDonald y los de Lillimoe. Hasta donde recuerdo, el grupo del doctor Mercado utiliza mucho estos criterios, los de Lillimoe, y va de acuerdo a estos parámetros que se están mencionando en la diapositiva. Si las pruebas funcionales son normales, si está sintomático, o está muy ligeramente alterado a las pruebas funcionales hepáticas y el paciente está sintomático, que pudiera corresponder al mayor porcentaje de los pacientes posoperados con una buena derivación bilodigestiva, no habrá más que hacer una vigilancia como tal. Si los pacientes caen en esta clasificación C o D, en un momento dado estos pacientes con alteraciones importantes de las pruebas funcionales hepáticas, los datos clínicos de colangitis y que en un momento dado pudiera demostrarse que pudieran tener alguna posible estenosis o parcial o completa, pudieran requerir lo que ya comentamos, o una intervención radiológica o una intervención quirúrgica como tal. ¿Cuál es, por lo tanto, una de las complicaciones clínicas que se tuviera que estar vigilando independientemente de que si existe una estenosis? Son los datos clínicos relacionados con colangitis aguda, ya que ella nos estaría indicando la resultante de esa falla del manejo quirúrgico. Para eso existen criterios clínicos diagnósticos y poder determinar la severidad de esta misma colangitis aguda. Si nosotros reunimos una tríada de Charcot, que todos sabemos que son fiebre, escalofríos, dolor abdominal e ictericia, y se suman algunos otros datos de imagen, pudiera clasificarse definitivamente el grado de severidad que en un momento dado pudiera tener ese paciente y así someterlo a un procedimiento independientemente del tratamiento médico obligado antibiótico, a requerir en un momento dado el drenaje de esa vía biliar nuevamente. La conclusión a la que llegamos es que toda reparación de la vía biliar que esté dañada en un evento quirúrgico debe ser siempre valorada y reparada por un personal quirúrgico experto, un equipo multidisciplinario y ofrecer la mejor posibilidad para nuestro paciente basándonos en que éste pueda tener el mejor pronóstico a largo plazo posible. No debemos dejar a un lado la idea de que toda colecistectomía es un procedimiento al que se le debe ganar un respeto suficiente y necesario, de tal manera que podamos llevar todos los protocolos de cuidados en su realización y evitar en lo más posible estas lesiones. Esto me recuerda mucho la situación que se vive en cada clínica, en cada hospital, en el que se tienen que entrenar a residentes de cirugía, y toda la curva de aprendizaje que esto se va dando, obviamente como parte de la misma educación,
lo que se hace en cirugía abierta, lo que se hace en cirugía laparoscópica, pues va a tener una implicación muy importante. Por lo tanto, pues mi sugerencia es tener todo el cuidado necesario para la realización de estos procedimientos. Y pues sin más, espero haber, en este poco tiempo que tenemos, haber tocado, aparte de caso clínico, haber dado una ligera introducción a qué es una afectación sobre la vía biliar. Muchas gracias. Doctor Martín Rafael, muchísimas gracias. Ya hay varias preguntas. Gustavo Leal, ¿por qué la dilatación de la vía biliar interhepática en esta sección, en esta sección completa del colédoco? Pues si la vía biliar obviamente no está drenando correctamente, se va a dilatar la vía biliar. En este caso en especial, la cantidad de bilis que se estuvo colectando y que formó el biloma, una vez que llega a adquirir una tensión suficiente, ese biloma, y que ya no le permite seguir drenando, es hacia un determinado sitio, pues en retrospectiva la vía biliar se va a dilatar. Excelente. Más preguntas, Luis Vázquez. Felicitaciones. ¿Se podría decir que fue una iatrogenia positiva? Sí, de alguna forma podríamos llamarle así. ¿Existe a la fecha algún tipo de prótesis o definitivamente el manejo sigue siendo derivación y de Rose? Bueno, como comentamos en el algoritmo del manejo, si es que en un paciente tiene un Strasberg A, B o C, en un momento dado pudiera colocarse una endoprótesis biliar y ver si con la férula que se está dando a la vía biliar, esta puede cerrar. Todas las derivaciones o todas las afectaciones definitivamente, como tienen sección completa de la vía biliar, definitivamente van a requerir una reparación. Excelente. La doctora Gildarda, una de las principales causas de lesión de la vía biliar son el exceso de confianza del cirujano, desconocimiento de la anatomía y sus variantes y el cansancio del cirujano. ¿Qué opina? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Okay. es muy común ver en muchas clínicas, incluso hospitales del sector salud, se tienen obviamente los turnos de cirujanos diferentes, mañana, tarde o noche, pero si el cirujano ya tiene trabajo en una institución en la mañana, trabaja en una institución en la tarde y llega a trabajar en una institución en la noche y se mete a operar una cirugía de vía biliar aguda, una colecistitis aguda en la noche, cuando ya tuvo todo su actuar quirúrgico a lo largo del día, con toda razón es un cirujano cansado, tiene más posibilidades de tener una afectación de la vía biliar, todo cirujano que por sí mismo ya está cansado, y si no, tiene un equipo quirúrgico que le pueda asistir correctamente durante esa cirugía, lógicamente tendrá más posibilidades de llegar a esta posibilidad de afectación. ¿En qué casos está indicada la bolsa de Bogotá? Pregunta Luis Vázquez. Estamos hablando que esa bolsa específicamente se utiliza en un abdomen quirúrgico con sepsis importante. Si se requiere, si nuestro paciente está muy séptico, obviamente puede o no ser una cirugía biliar, cualquier otra cirugía que está complicada con una sepsis abdominal y no puede ser cerrada en un momento dado. Y dado el tratamiento correcto a esa sepsis abdominal, pudiera tomarse en un momento dado una bolsa de Bogotá. En este caso no me parece que sea el momento. Varias preguntas. Dicen, ¿su grupo quirúrgico participó algún cirujano hepatopancreatobiliar? De hecho, en esta cirugía, como les comenté al principio, desafortunadamente la paciente no fue una aceptada en los lugares que le correspondía. Es una paciente de muy bajos recursos y para hacer, de alguna forma, ayudarle a la paciente a resolver este problema, nuestro grupo quirúrgico está integrado por 3 cirujanos inclusive. El procedimiento realmente lo realizamos a través de 3 cirujanos que nos dedicamos a cirugía de abdomen, de cirugía de tipo biliar. Excelente. ¿Por qué no intentaron la reparación de la vía biliar por la paroscopía? Porque no tenemos experiencia con ella. Excelente. Tenemos más, a ver.
Tenemos, desde el punto de vista legal, el término lesión iatrogénica podría ser modificada por disrupción, que es más moderna. Probablemente sí. ¿Cuáles son las implicaciones legales en caso de una demanda médico-legal? Uf, es meternos en una bronca terrible desde el punto de vista legal, que creo que yo no soy el experto para hablar de eso. Pero ya tomamos Precisamente muchos tenemos a cursos. Abraham Ya. para Ok. eso. Y a Gracias. Médica Legal Center. Claro, seguro. ¿Qué otras opciones de sutura tenemos en su experiencia? Se puede utilizar el Vicril, pero se sugiere, si no se tiene a la mano esta polidioxanona, que es muy buen material para la vía biliar, se puede utilizar el Vicril. Sugiero no utilizar seda porque es litógena o Y litogénica. va ligada a esta otra pregunta. ¿Cuál es la sutura adecuada para la reparación de vía biliar? Siempre de preferencia que sea absorbible y absorbible de largo lapso, de largo tiempo. De acuerdo. Y entre ellas tenemos, pues las instituciones actualmente estamos teniendo muchas fallas con respecto a proveer a un material adecuado. Si se tiene, creo, Va. el Vicril, pues se puede seguir utilizando el Vicril. Dice la disrupción de la vía biliar, una complicación frecuente que puede evitarse con una buena visión crítica. ¿Y qué opina de la colecistectomía subtotal? Muchas gracias. Creo que es una moda. Muchos cirujanos que tenemos años de estar utilizando una cirugía o de hacer cirugía tanto abierta como cirugía laparoscópica en procedimientos agudos, creo que pudiera dar el suficiente tiempo para poder resolver en un momento dado un evento bien. Ok, de Tiene acuerdo. una situación muy específica, seguramente la subtotal. Yo en lo personal no la realizo, hasta este momento yo no he tenido necesidad de realizarla. De acuerdo, una pregunta que puede responderlo o no. Dice, ¿tiene defensa un cirujano por ser causante de la iatrogenia? De un caso igual. ¿Cómo dices? Y dice que si tiene defensa, o que si es culpable en automático el médico. Creo que eso no me corresponde a mí contestarle. Muy bien. Uriel Reyes Franco, ¿cuál sería la indicación de sonda en T? Para este paciente no lo hay. ¿Cree que un drenaje pudo haber ayudado en un diagnóstico temprano? ¿En diagnosticarlo de manera temprana? Es posible que sí, un buen drenaje. A veces tenemos un drenaje, en la mayor parte de hospitales, desafortunadamente tenemos el clásico Penrose, y a veces colocamos el Penrose y nos da de alguna forma una buena funcionalidad. Desafortunadamente a veces se tapa el Penrose y nos quedamos con la idea de que no hay ninguna salida de ningún material. Y segundo, la mayoría lo retiramos al segundo día del postoperatorio como si nada, y a veces en los días siguientes, acuérdense que desde el simplemente de tener los conductos de Luschka que a veces están drenando por varios días después, no nos damos cuenta de eso. ¿Cuál es la sobrevida de un paciente sometido a una derivación de la vía biliar? Dependiendo del momento en el que es realizado el procedimiento, en qué manos se realizan, qué tanta experiencia y qué también haya quedado el paciente. Desafortunadamente se habla en términos generales que le estás quitando 10 años de vida en el momento en el que tú estás realizando una derivación biliodigestiva. Desafortunadamente son pacientes que casi nunca podemos dar de alta. Muchos desarrollan cirrosis biliar y pueden fallecer por insuficiencia hepática o terminar en trasplante hepático. Así es. Gracias por la ponencia, doctora Froilán. Esta pregunta anterior la hizo Armando San Juan. El doctor Ignacio dice, saludos al doctor y felicidades por la resolución del caso. No es nada fácil. El término lesión está abandonado por esa razón, dice el doctor Magaña. Excelente ponencia, la doctora Froilán. La doctora Teodula Saavedra dice, ¿por qué no realizarle un fast diagnóstico para un diagnóstico temprano, estudio económico además? Sí. Bueno, acuérdense que el procedimiento de este tipo está siempre indicado en todo paciente que llega con un dolor posoperatorio, siempre que te quede la duda clínica de un paciente posoperado, tienes que hacer lo que debas hacer.
exámenes de laboratorio si es necesario, un FAST te sirve perfectamente bien para ver si hay una colección o no hay una colección. Yo creo que todo está en la sospecha clínica que se deba tener. Si esta paciente llegó con ictericia desde los primeros días de posoperatorio y la sospecha clínica mayor que su cirujano tenía era una hepatitis viral, pues desde ahí nos estamos dando Excelente. cuenta del criterio clínico que pueda tener alguien, ¿no? Igual Edgardo desde Facebook, Eduardo Ramos dice el término adecuado sería disrupción de vía biliar y el doctor Correcto. López dice tiene defensa un cirujano por ser causante de la atrogenia, también la hace por aquí y yo le respondo bueno que cada caso es diferente, entonces tendríamos que analizar cada caso, no podríamos desde mi punto de vista generalizarlo. Doctor Martín, Rafael, por favor, un mensaje final a la comunidad médica. Creo que una de las situaciones más importantes a las que nos podemos encontrar en el transoperatorio es darnos cuenta que estamos lesionando, afectando o habiendo una disrupción de la vía biliar. El término que ustedes quieran utilizar. Desde el punto de vista legal, como dices, es muy importante tomar en cuenta el término lesión y si pudiéramos evitarlo es mejor. Pero si todos nos estamos dando cuenta y no tenemos la habilidad técnica para poder resolver, lo mejor que podemos hacer es evitar seguir agrediendo la anatomía en ese momento de nuestro paciente, sabiendo que solo tiene una segunda oportunidad más. Si nosotros no tenemos la capacidad ni tenemos a la mano un equipo que nos apoye para poderlo resolver, lo mejor que podemos hacer es dejar un buen drenaje y enviarla al nivel que le corresponde. Sinceramente, para eso ya existen varios sitios en la República o incluso en los mismos estados de cada uno en donde nosotros estamos. Por lo menos ya existe un hospital de especialidades en donde creo que esto puede ser resuelto. Quizá en este caso en especial tuvimos de frente los procesos que el COVID dejó y que sigue dejando, y eso le da quizá la poca oportunidad de poder acudir a la mayor parte de pacientes que no son COVID para poderse resolver. Muchas gracias, doctor Martín. Rafael, como siempre, por su apoyo, su colaboración. Yo quiero agradecerle y agradecer a todos ustedes que se conectaron. No sin antes recordarles que esta plática está grabada y que pueden volverla a ver en YouTube. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y está esta sesión un momento más para que la puedan compartir. Nos vemos el próximo miércoles en una masterclass de Medical Legal Center y nuevamente el lunes con una teoría del caso. Muy buenas noches. Buenas noches.